Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero contarte acerca del verdadero significado de la Pascua. Muchísimos años atrás, los israelitas eran esclavos en Egipto. Incluso mucho antes del nacimiento de Jesús, los israelitas eran esclavos en Egipto. Y entonces llegó el tiempo de su liberación. Y Dios les dijo que debían celebrar la Pascua y que la celebrasen todos los años, porque ese iba a ser un símbolo de su liberación. Y para poder celebrar la Pascua, ellos debían primero separar un cordero. Y muchas veces se encariñaban con el animalito, pero ellos debían sacrificarlo y debían comerlo asado, ¿sí? Junto con panes sin levadura y con hierbas amargas, ¿sí? Era sin levadura el pan porque la levadura para ellos era un símbolo de pecado. El fermento durante la Pascua era un símbolo del pecado. Así que los padres incluso después, en los tiempos de Jesús, o ahora tal vez los israelitas lo siguen haciendo, pero escondían pedacitos de levadura por ahí y los chicos dentro de la casa, y los chicos debían después descubrir dónde está la levadura para sacarlo de la casa. Con eso le enseñaban el simbolismo de que debemos sacar el pecado de nuestro hogar, el pecado de nuestra vida. Volviendo a la historia, ellos debían sacrificar ese cordero y con la sangre de ese corderito, debían untarla en los alrededores, en el dintel y en los postes, o sea, alrededor de la puerta, debían untar la sangre de ese cordero sacrificado. Ese cordero simbolizaba a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, simbolizaba a Jesús. El Dios le dijo a Moisés de que todos aquellos que no celebren la Pascua allí, en esa noche de su liberación de la esclavitud, todos aquellos que no hagan caso de esta fiesta, sus hijos primogénitos iban a morir. Por lo tanto, todos hicieron caso, ¿sí? Los que no hicieron caso fueron los egipcios. Los egipcios no creían en Dios, así que entonces sus hijos murieron. Sus hijos murieron, pero los primogénitos de todos los hogares de los israelitas fueron protegidos por la sangre del cordero. La sangre de ese cordero que simbolizaba a Jesús. Es eso lo que celebraban los judíos, celebraban su liberación. Esa noche fue la última noche de esclavitud para ellos, porque al día siguiente fueron liberados por los egipcios. Mucho tiempo después, los israelitas, ya en el tiempo de Jesús, seguían celebrando la Pascua, esa celebración de la libertad, ¿no? Ahora, Jesús celebra la Pascua con sus apóstoles y come del cordero, come del pan sin levadura, comen las hierbas amargas que simbolizaban todos esos años de esclavitud. Eso es lo que simbolizaban las hierbas amargas, ¿sí? Y Jesús le da un nuevo significado a la Pascua para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero ya iba a ser sacrificado. Por eso nosotros no sacrificamos más corderos. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya ha sido sacrificado. Quiero leerte este versículo. Está en San Juan capítulo 1 y versículo 29, y dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito simbolizaba a Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué es un primogénito? Para nosotros, el primogénito es el primer nacido. Pero en aquella época, para los israelitas, no tenía que ser el primer nacido. Era el hijo más importante de la familia. Y eso se lo tenían que ganar. Debían merecerlo. Habían varias ventajas de ser primogénito.
pero lo importante era de que debían ganárselo. El primer hijo nacido, por supuesto, iba a ser el primogénito, pero el padre podía quitarle el derecho de ser primogénito y dárselo a otro hermano si no era digno. Debía comportarse, debía ser, ¿sí?, el pastor de sus hermanos, debía ser un líder religioso para sus hermanos, debía ser un ejemplo para sus hermanos. Eso era un primogénito en la familia. Ahora Jesús, dice la Biblia, es nuestro primogénito, no porque nació primero, porque Él no nació, porque Él es Dios, sino porque es nuestro ejemplo, porque es el más importante, porque es nuestro líder, porque es nuestro pastor, el pastor de los pastores, el pastor de su pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de los cristianos, es Jesús. Y ese primogénito que fue protegido por los israelitas cuando untaron con la sangre del cordero, en realidad ese primogénito fue entregado en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro primogénito y es nuestro cordero que quita nuestros pecados. Él es nuestra Pascua.